ustedes, muchísimas gracias. Como digo siempre, yo me siento cuando vengo acá como estoy en casa, con ustedes, la familia del canal, es muy importante para mí y realmente me siento muy a gusto de estar nuevamente con ustedes. No, el gusto es nuestro, doctor, y también para nuestros amigos televidentes. Por eso llámenos, por favor, 3970-813, 3970-822 o a nuestro número de WhatsApp si tiene alguna consulta respecto a la vigorexia. Doctor, empecemos por ahí explicando un poquito qué es la vigorexia y en qué momento nosotros nos damos cuenta si padecemos de ella. Bueno, en realidad la vigorexia no es sino un cambio que nosotros o las personas dan de lo que constituye una actividad física normal manejada con una determinada frecuencia, una determinada intensidad, un determinado tiempo, a transformarlo en una parte fundamental o la más importante de nuestras vidas, dejando inclusive lo que puede significar la parte familiar, la parte de amigos, la parte inclusive laboral, que pasaría o pasa a un segundo plano porque nosotros nos concentramos específicamente en nuestro cuerpo, en la forma como nos vemos, si es que tenemos o no tenemos los bíceps desarrollados o los famosos cuadraditos del abdomen, si es que hemos subido la grasa o no hemos subido la grasa, cuánto de grasa hemos subido, y obviamente esto va ligado a otras actividades como por ejemplo la nutrición. La nutrición es parte de este proceso llamado vigorexia porque es la que nos va a permitir que nosotros podamos mantenernos en la forma física, corporal sobre todo, adecuada, ya que cualquier desmán, bien sea en la actividad física o bien sea en la nutrición, nos va a llevar a sacarnos de esa perfección que nosotros vemos en nuestro cuerpo y que obviamente lo queremos no solamente tener en ese momento, sino mantenerlo de por vida. Considerando que a medida que pasa la edad, nuestra capacidad hormonal de producir masa muscular se va disminuyendo por la pérdida hormonal, entre otras de la testosterona y de la hormona de crecimiento, y entonces comenzamos a sentir la necesidad de utilizar estas sustancias que las producimos normalmente en el organismo, pero que a medida que envejecemos va a desaparecer o queremos más. Perfecto. Y entonces obviamente comienzan los problemas de salud. Sí, vemos en edades, leíamos que es común en hombres y de 18 a 35 años. Sin embargo, también se ha presentado mucho ya en niños y también en mujeres. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo preocuparnos ya de los niños? Imagínense, menos de 18 años que estén ya pensando en esto. Bien, obviamente digamos que al hablar de niños deberíamos hablar hasta los 12 años. 12 años. De los 12 años a los 18 tenemos que hablar de la adolescencia, en donde ya se ha producido un cambio que está dado justamente por el aparecimiento o el incremento de la hormona testosterona en el organismo, que hace que ese niño, ese adolescente, para diferenciar de los otros, esté produciendo una mayor cantidad de testosterona, lo que determina que se queme la grasa y que se aumente la masa muscular. Por lo tanto, el aparecimiento de los caracteres sexuales secundarios, el inicio de la producción de testosterona, es el punto ideal en donde nosotros tenemos que comenzar a hacer el trabajo muscular. Al principio, hasta los 14, 15 años, solamente con nuestro propio peso, y luego sí podemos ya acceder a la parte de gimnasio, de pesas, que nos van a ayudar a completar esta formación. Lo que sí hemos observado es niños menores de 12 años, con 8 o 9 años, ya con un desarrollo de masa muscular increíble, lo cual es un error terrible de los padres o de sus entrenadores, pero obviamente básicamente los padres, porque un padre no pone en manos de su hijo a su hijo en un entrenador que obviamente le vaya a hacer ese desarrollo. Por lo tanto, tenemos entonces que nosotros definir. Entre los primeros años hasta los 12 años tenemos que mejorar la elasticidad, la flexibilidad, la coordinación. En eso tenemos nosotros que enfocarnos en esas edades, la técnica. Perfecto. Y doctor, por ejemplo, ¿cómo darnos cuenta cuántas horas son las adecuadas de la semana, al día? Porque podemos nosotros hacer esto en la práctica, pero quizás ya les sobreexigimos mucho. Nosotros mismos les vamos a dejar que al fútbol, que hagan gimnasia, que hagan natación, y a veces hasta 4 horas se da, aunque no lo crean, se da en niños. Efectivamente, bueno,
Yo creo que aquí tenemos que diferenciar, y nuevamente hablamos de niños y de adolescentes, ¿no es cierto? En los niños, lo ideal es que ellos tengan la posibilidad de hacer la mayor cantidad de actividad deportiva que puedan. Yeah. O sea, que aprendan a nadar, que aprendan a jugar fútbol, a jugar tenis, a jugar vóley, a jugar básquet, porque eso va a desarrollar la coordinación neuromuscular, que es fundamental ya cuando nosotros comencemos a especializarnos, que es a partir de los 12 años. A partir de los 12 años, los adolescentes ya comienzan a hacer la especialidad. O se hacen tenistas, o se hacen futbolistas, o se hacen basquetbolistas, o se dedican a la natación, porque ya han logrado un desarrollo de la coordinación neuromuscular y entonces comienza ya el desarrollo de las cualidades específicas de cada uno de los deportes, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista biomecánico. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta, que para no excedernos de la actividad que nosotros vamos a hacer diariamente, es importante hacer un balance entre lo que yo consumo haciendo ejercicio físico, lo que yo consumo para vivir de calorías, lo que yo consumo para estudiar, con lo que yo estoy recibiendo para cubrir todas estas necesidades. Ahí es donde se produce el desbalance. Los niños siguen alimentándose como niños normales, pero son atletas, deportistas de alto rendimiento, lo cual produce un desequilibrio, sobre todo en proteínas. La cantidad de proteínas que los adolescentes deben ingerir, teniendo en cuenta que están creciendo, que están desarrollando la masa muscular, está entre 1.5 a 2 gramos por cada kilogramo de peso magro. Es decir, cuando hemos sacado el peso de la masa de total, el peso de la grasa, y queda la masa muscular. De esa manera no cometemos errores, porque si hacemos por el peso normal, puede ser que un niño tenga mucha gordura y obviamente le estamos dando exageradas cantidades de proteína. Doctor, tenemos ya la primera llamada. Carla, no, se nos fue. Vamos a volver a intentar en un ratito. En cuanto a la sobrecarga también del deporte, nos puede traer lesiones, doctor. Y a la gente que tiene vigorexia no le importa mucho el tema y sigue haciendo ejercicio. Obviamente, sigue sobrecargando. Las lesiones es una de las circunstancias o los problemas que se presentan cuando, como se lo dijo aquí hace un momento, yo hago mucho ejercicio y no le doy importancia a la nutrición y al reposo. Esas son claves. Si yo hago un ejercicio, estoy desgastando mi organismo, y para volver a recuperar tengo que nutrirme adecuadamente para recuperar la energía que he gastado, las calorías que he gastado, y debo descansar. En el descanso es muy importante, porque no solamente no debemos fijarnos en las horas de sueño como tales, sino la calidad del sueño. Nosotros tenemos que estar seguros de que estamos en un nivel de sueño 3 que nos permita no solamente el reposar, sino el recuperar, que todas nuestras neuronas cerebrales se limpien, ese cerebro quede nuevamente apto para el día siguiente comenzar, por decir, desde cero para una nueva actividad. Si yo no tengo ese sueño profundo, si mi sueño es un sueño muy superficial, que apenas vuela una mosca y yo me despierto, no estoy descansando adecuadamente. Entonces tenemos que nosotros utilizar la recomendación de especialistas que nos orienten la forma como nosotros vamos a manejar a nuestros hijos en lo referente al tiempo de actividad, la intensidad de actividad, la frecuencia semanal de la actividad, qué cantidad de alimentos deben ingerir, cuáles alimentos debe ingerir principalmente entre los macro y micronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, y obviamente las vitaminas y minerales. Y además de eso, ver la parte del sueño. En la época de adolescente, el crecimiento se produce porque la hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, que es básicamente en la época, en el momento en que ellos duermen. Si es que una persona no duerme bien, no va a producir hormona de crecimiento suficiente y vamos a tener alteraciones de la talla. Hay que tener en cuenta entonces la parte del sueño también. Tenemos ahora sí a Carla Cobos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Buenos días. Cuéntenos, ¿tiene alguna inquietud? Bien, muchas gracias. Primero felicitándoles por el programa, siempre muy interesante. Muchas gracias. Por favor, una consulta al doctor. Tengo un niño que es hipotónico. Él tiene 5 añitos, entonces quisiera saber que el doctor qué ejercicios nos aconsejaría para
para mejorar, y si es que el hipotonismo se mejora con los años o con algún ejercicio especial. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Bien, muy bien, señora. A su respuesta yo le diría lo siguiente, es decir, la hipotonía es un problema orgánico que determina que las personas que lo sufren tengan una disminución de su tono muscular. Por lo tanto, obviamente hay un poco de flacidez, hay un poco de pérdida de la fuerza muscular, lo que es necesario que nosotros estimulemos esa hipotonía a través de estimulación eléctrica. Un trabajo con electroestimulador nos puede ir muy bien, y obviamente utilizando el tiempo para hacer actividades especialmente de coordinación y de fuerza muscular que son fundamentales. Al momento, nosotros disponemos de chalecos que se los coloca en el cuerpo, tienen una conexión inalámbrica para producir contracción muscular a nivel de las piernas, a nivel de los glúteos, a nivel del abdomen y a nivel del tórax, y podemos hacer las dos cosas: la actividad física plus el estímulo de la contractura muscular a través de la electroestimulación. Perfecto, muy bien, ahí está la respuesta para Carla. Doctor, en cuanto al uso de anabólicos, ¿qué podríamos decir? Bueno, en realidad los anabólicos, los corticoides, la hormona de crecimiento, todas esas drogas están prohibidas para el deporte, pues se consideran sustancias dopantes, porque en forma artificial producen un incremento de la fuerza muscular, un incremento de la masa muscular, lo cual hace que las personas que lo usen se beneficien de ese uso. Sin embargo, no solamente es ese el problema de los esteroides anabólicos y de la hormona de crecimiento, sino que tiene efectos secundarios, específicamente a nivel del hígado, a nivel del riñón, a nivel de los huesos. Por lo tanto, están definitivamente prohibidos. Hay grupos de personas que pueden necesitar de esta medicación porque su concentración en la sangre es baja, pero eso debe ser bajo control médico. Sin embargo, hoy es terrible la cantidad de personas que van a un gimnasio y sin ninguna prescripción, sin ninguna receta, reciben esteroides anabólicos, reciben hormona de crecimiento. Es decir, desgraciadamente, en nuestras leyes todavía no está legislado cómo debería funcionar un gimnasio, que debería tener todos los gimnasios el respaldo de un médico que esté atrás de esa actividad, porque la actividad física es como un fármaco, es como una medicina, y por lo tanto debe ser recomendada por un médico, avalizada por un médico y controlada por un especialista de la actividad física con conocimientos fundamentales sobre lo que es la fisiología del ejercicio, la anatomía, porque de lo contrario corremos el riesgo de que yo voy al gimnasio y salgo lesionado. Claro. Finalmente, ¿qué conclusiones podríamos tener, doctor? ¿Y si recomienda usted este tipo de suplementos cuando hacemos ejercicio? Por supuesto que sí. Acabamos de decir que es muy importante que diariamente nuestra nutrición tenga la cantidad suficiente de proteínas, de carbohidratos y de grasas buenas. Los carbohidratos y las grasas no nos dan problema, exceptuando que a veces confundimos carbohidratos con carbohidratos refinados. Debemos evitar el azúcar y todas las harinas refinadas, dando prioridad a los carbohidratos complejos, integrales. El problema está en las proteínas, porque no logramos conseguir la cantidad de proteína que necesitamos diariamente, por un lado, y por otro lado, para ingerir la cantidad que necesitamos, muchas veces ingerimos muchas calorías. Por ejemplo, para consumir 20 gramos de proteínas a través de un pedazo de carne, pollo, pescado, me estoy comiendo 100 gramos de pollo, carne o pescado, de los cuales apenas 20 son de proteínas, 80 son grasas de los 80, 40 son grasas y 40 son carbohidratos. Es decir, para comerme 20 gramos de proteínas me estoy comiendo 600 calorías. Si es que yo saco esa cantidad de proteínas en un batido
libre de carbohidratos, libre de grasas, me estoy comiendo esas mismas 20 proteínas en apenas 180, 200 calorías. Entonces, recomendada esa parte para Por supuesto que sí. complementar nuestra alimentación. Muchísimas gracias al doctor José Reinhardt por acompañarnos, médico deportólogo, para hablarnos de la vigorexia. Gracias por estar A aquí. ustedes, muchísimas Que gracias. esté muy bien, Gracias doctor. por